EEG, ¿sale? Entonces, ya debe estar ahí la grabación. Voy a compartir mi pantalla. De una vez le voy a dar opción de compartir audio para que no se me olvide. Ahí está. Y ahí vamos. Listo. Entonces, tenemos nosotros electroencefalografía, ¿sale? Ya revisamos el ESG, el EMG, ahora vamos con el EEG, ¿sale? Entonces, la clase pasada habíamos empezado con alguno de estos aspectos. Por ahí tuvimos un video, vamos a intentar reproducirlo otra vez, a ver si nos funciona el día de hoy. Me avisan en caso de que no se escuche o algo. Electroencephalography, or EEG, is a technique used to measure the electrical activity of the brain. In EEG, electrodes are most commonly placed on the scalp of a patient, primarily to detect the electrical activity of neurons in the cerebral cortex. Typically, EEG does not record the activity of single neurons, but rather detects the signals created when populations of neurons are active at the same time. It mostly records signals from small areas of the brain surrounding each electrode. EEG is primarily measuring postsynaptic potentials, or changes in membrane potential that are elicited by neurotransmitters binding to receptors on the postsynaptic membrane. ¿Hasta ahí sí se escuchó bien? Sí, profe. Bueno, entonces, mira, aquí van a ver tres aspectos muy importantes del EEG, ¿sale? Bueno, lo que ya sabemos que, en este caso, va a ser una técnica que nos va a permitir medir la actividad eléctrica, ¿sale? Del cerebral, pero generalmente se adquiere sobre el cuero cabelludo, ¿sale? Ese sería nuestro EEG normal, ¿sale? Vamos a tener otro tipo de mediciones de la actividad eléctrica cerebral, también a nivel de la corteza. Entonces ahí se puede utilizar una malla de electrodos directamente sobre la corteza, y la otra que es ya en profundidad, ¿sale? Donde ya se insertan electrodos ya sobre el cerebro, digamos, ¿sale? Ahora, lo que vamos a estar detectando nosotros no es tanto los potenciales de acción. Los potenciales de acción tienen pues duraciones muy cortas, amplitudes pequeñas. Lo que vamos a estar nosotros detectando es los potenciales postsinápticos. Ahora vamos a hablar de esta parte, ¿sale? Desde la sinapsis, y vamos a ver los potenciales postsinápticos, inhibitorios, sale excitatorios. Y lo que vamos a detectar en este caso, pues actividad postsináptica sincronizada, ¿sale? Entonces aquí de grandes grupos de neuronas que están sincronizadas, que están activas, pues en eso están al mismo instante de tiempo. ¿Sale? Se van a ser 3 puntos importantes. ¿Sale? Transmitters binding to receptors on the postsynaptic membrane. EEG provides an image of electrical activity in the brain represented as waves of varying frequency, amplitude, and shape. It can be used to measure brain activity that occurs during an event, like the completion of a task or the presentation of a stimulus, or to measure spontaneous brain activity that happens in the absence of a specific event. The typical electrical activity... Miren, entonces el EEG como tal, lo vamos a utilizar para medir la actividad cerebral, ya sea durante un evento, ¿sale? Por ejemplo, podemos someter al sujeto a una prueba de estrés, ya sea algebraico, una prueba, por ejemplo, de Stroop, donde también ahí se le pide que haga brinde determinadas respuestas en base a los colores que se le presentan y las palabras están escritos y demás. Podemos tener también otro tipo de eventos, podemos ver potenciales evocados, donde ahí medimos la actividad eléctrica cerebral en respuesta, por ejemplo, a un estímulo visual, auditivo, somatosensorial, ¿sale? O también podemos medir la actividad pues, cerebral espontánea, ¿sale? El EEG basal, ¿sale? Ahí, volví a repetir. Of electrical activity in the brain represented as waves of varying frequency, amplitude, and shape. It can be used to measure brain activity that occurs during an event, like the completion of a task or the presentation of a stimulus, or to measure spontaneous brain activity that happens in the absence of a specific event. The typical electrical activity that occurs in association with an event is sometimes referred to as the event-related potential. There are a number of clinical... Ahí está, que esos serían los potenciales evocados, ¿sale? O ERP en inglés, Event Related Potential, ¿sale?
o también evoked potential, también eso lo van a poder encontrar, ¿sale? Entonces, Applications of EEG. al final vamos a platicar también algunas aplicaciones que tienen estas señales de EEG, ¿sale? Entonces tenemos la actividad eléctrica cerebral, tenemos la basal, que sería propiamente el electroencefalograma, y tenemos en respuesta o potenciales relacionados a eventos, ¿sale? Que sería pues la respuesta que se provoca ante algún estímulo sensorial, ¿sale? Used to diagnose epilepsy and characterize seizure activity, to monitor sleep for the diagnosis of sleep disorders, and an effort. Entonces, algunas aplicaciones incluyen epilepsia, el estudio de la epilepsia, el estudio del sueño, ¿sale? Son dos que se realizan muy comúnmente. To diagnose or provide information about a variety of other types of brain dysfunction. While there are many advantages to using EEG, such as its low cost and ability to measure brain activity on the order of milliseconds, there are some limitations as well. For example, because EEG monitors activity in large groups of neurons, it is difficult to pinpoint activity seen using EEG to a precise location in the brain. And it records the activity of neurons in the cortex, but is limited in its ability to accurately record activity in deeper structures of the brain. Entonces, algunas ventajas: técnica no invasiva, relativamente de bajo costo, y puede medir actividad cerebral en el orden de milisegundos, ¿sale? Algunas limitaciones: una baja resolución espacial o pobre resolución espacial, ¿sale? Y pues es limitada su habilidad para registrar pues estructuras que se encuentran pues más profundas que al nivel de la corteza, ¿sale? En ese sentido, pues otras ventajas pues son de que es de fácil realización, ¿sale? Y es de gran relevancia clínica este tipo de estudios. No interfiere con la habilidad del sujeto para moverse o también para percibir estímulos que se le estén aplicando, ¿sale? Más adelante vamos a ver una técnica, magnetoencefalografía, donde ahí sí vamos a tener una buenísima resolución espacial, ¿sale? Bueno, entonces, como características generales de ese electrocardiograma, el EEG, ¿sale? Pues tenemos una técnica no invasiva, de realización sencilla, de gran relevancia clínica, no interfiere con la habilidad de moverse o percibir estímulos. Tenemos dos tipos de actividad eléctrica cerebral: la actividad basal del cerebro, electroencefalograma, y también la respuesta al sistema nervioso central que se provoca ante algún estímulo sensorial, ¿sale? Los potenciales evocados. Entonces, en esta primera parte, vamos a enfocarnos nosotros como tal en el EEG, ¿sale? Que va a ser el registro clínico más empleado para valorar la función cerebral, ¿sale? Entonces, vamos a tener nosotros por este eje el registro de la actividad eléctrica cerebral a nivel del cuero cabelludo, ¿sale? La señal electroencefalográfica como tal la podemos registrar en diferentes niveles. En el cuero cabelludo, que sería propiamente el eje, directamente sobre la corteza, ¿sale? Que sería electrocorticografía, ¿sale? Utilizando mallas de electrodos, y también la podemos estudiar en profundidad, ¿sale? Entonces aquí tenemos estereoelectroencefalografía, donde aquí se pueden dejar pues insertados electrodos, incluso por varias horas, varios días, y también no solamente nos van a permitir sensar, sino también estimular, ¿sale? En cada caso, pues lo que vamos a estar registrando pues es la actividad de grupos o poblaciones de neuronas, ¿sale? Y cada uno de estos tipos de niveles de registro de esta actividad electroencefalográfica, pues va a requerir pues distintos tipos de electrodos, ¿sale? Entonces ahorita vamos a entrar un poquito acerca del origen de esta señal de EEG, ¿sale? Entonces por ahí tenemos el sistema nervioso, ¿sale? El sistema nervioso, pues, es el sistema que nos va a permitir recibir y procesar información, ¿sale? Comunicar también información a través de sus órganos efectores. ¿Y con qué con qué va a estar interactuando? Pues ya sea con el medio interno o con el medio ambiente, ¿sale? En ese sentido,
la unidad estructural y funcional, pues es la neurona. Esta neurona pues es capaz de generar señales eléctricas y químicas, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de esos dos tipos de sinapsis, ¿sale? Entonces, en general, pues esta neurona va a ser capaz de transportar información debido a las propiedades pues, para generar estas señales eléctricas y químicas. Y existe pues una gran variedad, tanto morfológica como longitudinal, en el caso de las neuronas, ¿sale? Se estima, por ejemplo, que un cerebro adulto pesa más o menos entre 1.3, 1.4 kilogramos, ¿sale? Y este cerebro adulto pues contiene 10 a la 11 neuronas en el cerebro, es decir, 100 millones de neuronas. Y la cantidad de sinapsis que se tiene pues es todavía mucho mayor. Más o menos hablamos del orden de 10 a la 15 sinapsis, ¿sale? Entonces existe una gran interconexión masiva entre estas neuronas. Por ahí tenemos en el cerebro, tenemos la materia gris, que serían neuronas propiamente dicho, y tenemos la materia blanca, el tejido neuronal conectivo, ¿sale? Tenemos, en el caso de las neuronas, tenemos su soma, que sería el cuerpo de la neurona, y tenemos los axones. Los axones son aquellos que se van a encargar de conducir los impulsos eléctricos desde la neurona. O sea, podemos ver como si fueran desde salidas, a los axones. Y las dendritas, que es a las que se conectan los axones, pues esas van a conducir los impulsos eléctricos hacia la neurona. ¿Sale? Entonces aquí vemos un esquema de una neurona típica. Tenemos el soma o el cuerpo de la celular. De este soma, pues van a emerger ramas de diferentes longitudes, ¿sale? Y de diferentes formas. Como en ese caso, en el cuerpo celular, pues ahí contiene el núcleo, contiene el mitocondrias, el aparato de Golgi, ¿sale? Y demás organelos, ¿sale? Luego tenemos la rama dendrítica, ¿sale? La rama de dendritas, ¿sale? En ese caso, esa rama es la que se va a encargar de recibir información de otros neuronas. Estoy rayando como tonto y no tengo el apuntador. Ahí está. Ahí está. Tenemos el soma, tenemos la rama dendrítica, ¿sale? Entonces aquí vamos a recibir información de otras neuronas. Luego tenemos el axón, ¿sale? Y tenemos por ahí el segmento inicial o el cono axónico. Aquí es donde se van a iniciar los potenciales de acción, ¿sale? Luego tenemos el axón propiamente dicho, que va a ser el sitio donde se va a encargar de generar las señales químicas que se van a transmitir. Tenemos las terminales sinápticas. Por ejemplo, aquí tenemos un botón sináptico ya empleado cada uno de estos, ¿sale? En este árbol terminal, ¿sale? Entonces ahí, esas son las que contienen los neurotransmisores, ¿sale? Que van a estar empaquetados con esas vesículas sinápticas, ¿sale? Tenemos por ahí nuestra membrana plasmática, ¿sale? Tenemos ahí una bicapa lípida, tenemos división de compartimientos intracelular, extracelular, sirve también como aislante eléctrico, ¿sale? Eh, en la región sináptica, ¿sale? Pues ahí sería la membrana de la terminal sináptica que se encuentra muy cercana a la membrana de la dendrita de otra neurona, ¿sale? Entonces más o menos serían esas las regiones que nos sirven ahorita para esta parte, ¿sale? Ahora, la comunicación entre las neuronas o la sinapsis puede ser de dos tipos, puede ser química y puede ser eléctrica, ¿sale? Entonces ahorita platicamos acerca de esta sinapsis. Vamos a ver un pequeño video que nos va a hablar de esta sinapsis. Déjenme ver nada más como cambio de apuntador. Ahí está. La sinapsis es un punto de unión en donde una neurita, generalmente la terminación de un axón, se comunica con una segunda neurona o bien con una célula efectora glandular o muscular.
Se calcula que el número de sinapsis en el sistema nervioso humano es de 10 elevado a 15, pues es común que una sola neurona intervenga en cientos o miles de sinapsis. Las ondas eléctricas que constituyen el impulso nervioso no pueden cruzar el espacio de la hendidura sináptica, por lo que la transmisión en la sinapsis se lleva a cabo mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Existen diferentes tipos de sinapsis según la estructura en la que se produce el contacto. Las principales son: 1. Axodendrítica. Se da entre el axón de una neurona presináptica y la dendrita de una neurona posináptica. 2. Axosomática. Ocurre entre el axón de una neurona presináptica y el cuerpo de una neurona posináptica. Y 3. Axoaxónica. Es aquella en la que el axón de una neurona presináptica establece contacto sobre el segmento inicial del axón de una neurona posináptica. En el sistema nervioso humano, las sinapsis más abundantes son las dos primeras. Desde el punto de vista funcional, las sinapsis se clasifican en excitatorias e inhibitorias. En las sinapsis excitatorias, la membrana posináptica reacciona ante el neurotransmisor, disminuyendo su potencial de reposo, por lo que se reduce la negatividad interna y aumenta la excitabilidad. En las sinapsis inhibitorias, la membrana posináptica se hiperpolariza por efecto del neurotransmisor, de modo que aumenta la negatividad interna y disminuye la excitabilidad. De acuerdo con su mecanismo de acción, las sinapsis pueden ser de tipo químico o eléctrico. En el organismo humano, las sinapsis químicas son las más numerosas. En este tipo, en la proximidad de la sinapsis, la célula presináptica produce sustancias químicas específicas llamadas neurotransmisores. Cuando la membrana axónica de los botones sinápticos se despolariza por la llegada de un impulso nervioso, los neurotransmisores se vacían en la hendidura sináptica y se fijan a una molécula de proteína en la membrana posináptica denominada receptor. La secuencia de eventos que ocurren durante la sinapsis es la siguiente. 1. El impulso nervioso se desplaza a lo largo del axón de la neurona presináptica y al llegar al extremo axónico despolariza la membrana. 2. Esta despolarización da lugar a una entrada de iones de calcio, lo cual origina que las vesículas sinápticas que contienen al neurotransmisor se fusionen con la membrana presináptica. 3. Las modificaciones en las vesículas sinápticas conducen a la liberación del neurotransmisor hacia el líquido extracelular de la hendidura sináptica. 4. Una vez en el espacio sináptico, el neurotransmisor se difunde hasta la membrana posináptica. 5. Al llegar a la membrana posináptica, el neurotransmisor es captado por los receptores específicos. Esto hace que la membrana se despolarice o hiperpolarice, generando así potenciales posinápticos. Y 6. Una vez que está en el espacio sináptico y alcanza la membrana posináptica, el neurotransmisor es eliminado mediante dos mecanismos: recaptación e inactivación enzimática. En la recaptación, el botón terminal de la neurona presináptica absorbe al neurotransmisor por medio de moléculas de transporte especiales. Este proceso es el más común. En la inactivación enzimática, el neurotransmisor es destruido por acción de una enzima. En las sinapsis eléctricas no hay neurotransmisores químicos, sino que las neuronas se comunican eléctricamente.
Las sinapsis eléctricas permiten el intercambio de iones y otras moléculas entre dos neuronas, transmitiéndose así información y estímulos eléctricos. Estas uniones contienen canales formados por proteínas que se extienden desde el citoplasma de la neurona presináptica al de la neurona posináptica y atraviesan el espacio sináptico que las separa. A diferencia de las sinapsis químicas, las sinapsis eléctricas son por lo general bidireccionales. Bueno, entonces vamos a retomar algunos conceptos que mencionaba el autor del video. Entonces tenemos por ahí el potencial de membrana típico de una neurona, ¿sale? Entonces, por aquí lo que tenemos es... permítame tantito. A ver, dame chance. Desde acá. Ahí está, tenemos el potencial de membrana típico de una neurona, ¿sale? Tenemos por aquí nuestro potencial de reposo, ¿sale? Típicamente el orden de menos 70 milivolts, ¿sale? Tenemos por aquí nuestro umbral de excitación. Ya sabemos que pasando nuestro umbral se dispara por la ley de todo o nada, ¿sale? El potencial de acción, valores típicos menos 55 milivolts, ¿sale? Y vamos a suponer que tenemos acá estímulos, ¿sale? Que no alcanzaron a generar el potencial de acción, pues no pasa nada. Sobrepasamos ahora con estímulos que sí alcanzan el potencial de acción. Tenemos la fase de subida, ¿sale? La despolarización, se va volviendo más positivo hasta que alcanza un voltaje pico de alrededor de 40 milivolts, ¿sale? Y luego tenemos la repolarización, ¿sale? Entonces ahí, o la fase de bajada, ¿sale? La duración típica de esos potenciales de acción es relativamente corta. Tenemos ahí de 2 a 4 milisegundos, ¿sale? Entonces más o menos eso es lo que tendríamos para estos potenciales de acción, ¿sale? En cuanto a la sinapsis, tenemos ahí dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. En el caso de la sinapsis química, aquí tenemos representado un axón, ¿sale? Tenemos el terminal axónico o el botón axónico, ¿sale? Eso sería para nuestra membrana presináptica, para nuestra célula presináptica, ¿sale? Y del otro lado tenemos pues aquí la célula posináptica, ¿sale? Entonces, entre esos dos, pues va a existir pues un medio intercelular, ¿sale? Que se denomina la hendidura sináptica, en este caso lo denoto aquí como HS, ¿sale? Esta región de acá, ¿sale? Esta región va a ser muy estrecha, puede del orden de los 30 a 50 nanómetros, ¿sale? Y va a separar la terminal sináptica, ¿sale? Y va a transmitir la terminal sináptica y la membrana dendrítica de la célula posináptica, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este caso, para la sinapsis química, el flujo de información es unidireccional, ¿sale? Es decir, se da de la célula presináptica a la posináptica únicamente, ¿sale? El potencial de acción pues va a venir viajando, ¿sale? Inicia en el segmento inicial, más arriba, cercano al soma, ¿sale? Por ahí tenemos se va propagando, sale por todo el axón. Recuerden, ahí podemos tener la mielina que recubre estos axones, sale los nodos de Rambier, así se hace la propagación de los potenciales de acción sin pérdida, ¿sale? Saltatorios y demás. Entonces viaja, llega al terminal axónico. Aquí
por esa acción, ese potencial de acción, se libera neurotransmisores, ¿sale? En este caso, se libera de estas vesículas sinápticas que los contienen, ¿sale? Se liberan hacia la hendidura sináptica, ¿sale? Después de la, ¿cómo se llama? De esta hendidura sináptica, pues va a difundir hacia la membrana dendrítica, ¿sale? La membrana postsináptica, ¿sale? Posteriormente, ya una vez que el neurotransmisor se separa, ¿sale? El neurotransmisor postsináptico se separa de esos receptores, entonces ahí pues se elimina, ¿sale? Y mencionaba el autor que hay dos formas de eliminación de esos neurotransmisores, ¿sale? Entonces, esto lo que genera la acción de ese neurotransmisor al unirse a la membrana postsináptica, ¿sale? En esos receptores postsinápticos, es lo que da origen a los potenciales postsinápticos, ¿sale? Entonces, por ahí también mencionaba en el video que tenemos dos tipos de potenciales postsinápticos. Unos que son excitatorios y otros que son inhibitorios. ¿De qué va a depender esa labor? Pues en este caso, va a estar determinado por qué sucede cuando se une el neurotransmisor y el receptor de la membrana postsináptica, ¿sale? Entonces, en el caso de los excitatorios, lo que van a hacer es, pues van a abrir canales iónicos en la membrana postsináptica, se van a generar corrientes iónicas, y al final del día el efecto va a ser que se va a reducir el potencial de membrana. Es decir, de estos que tenemos acá, el potencial de membrana, ¿sale? Este de acá, pues lo vamos a facilitarle, ¿sale? Vamos a acercar más hacia el umbral, de tal forma pues que ahora con estímulos incluso pues más pequeñitos, pues vamos a generar más fácilmente un potencial de acción, ¿sale? Le estaríamos ayudando ahí a generar potenciales de acción. Y el otro, en el caso de que son los inhibitorios, la unión del neurotransmisor y los receptores en la membrana postsináptica, pues aquí lo que va a hacer es, también se van a abrir canales iónicos, en este caso de potasio y cloro, y el efecto que van a tener va a ser aumentar el potencial de membrana, ¿sale? De tal forma, pues que ahora cueste más trabajo, ¿sale? Vamos a separar más esta parte de acá, pues va a costar pues más trabajo generar estos potenciales de acción, ¿sale? Entonces, en uno se reduce el potencial de membrana, en otro se aumenta el potencial de membrana, ¿sale? Ahora, el otro tipo de sinapsis que se tienen son las sinapsis eléctricas, ¿sale? En este caso, las membranas de la neurona presináptica y de la postsináptica se encuentran pues prácticamente contiguas, ¿sale? Más o menos del orden de 2 nanómetros, ¿sale? Entonces, entre esas dos membranas van a existir lo que se conoce como gap junctions, ¿sale? O uniones comunicantes, ¿sale? Estas uniones comunicantes pues van a permitir el paso de corriente iónica de una célula presináptica a la postsináptica. En este caso, a diferencia de la sinapsis química, el flujo aquí puede ser bidireccional, ¿sale? Es decir, la corriente puede fluir en ambas direcciones, ¿sale? ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos platicado? Ahora, nosotros vamos a tener estos potenciales postsinápticos. Vamos a considerar, por ejemplo, los potenciales postsinápticos excitatorios, ¿sale? En este caso, estos pueden desencadenar un potencial de acción en el segmento inicial y quizás se va a propagar a lo largo del axón, ¿sale? Bueno, tendríamos vamos a imaginar que tenemos un único potencial de acción, ¿sale? Ahora, hay varios factores pues, que van a influir, ¿sale? Entre ellos tenemos la frecuencia, qué tan frecuente se disparan esos potenciales de acción, ¿sale? La cantidad también
de potenciales de acción que estén generando, ¿sale? Y también por su localización. Al final del día, lo que vamos a tener nosotros es que en el segmento inicial de nuestro axón vamos a tener una suma tanto espacial como temporal, ¿sale? En el caso de la suma espacial, ¿sale? Pues aquí tenemos pues la acción, ¿sale? De múltiples axones presinápticos, ¿sale? Tal forma que pues aquí tendríamos al final del día pues la suma de varios potenciales posinápticos excitatorios, ¿sale? Entonces daría pues esta actividad más pronunciada, ¿sale? La otra es una suma temporal, ¿sale? Por ejemplo, podemos tener un único axón presináptico, pero pues aquí tenemos que estos potenciales de acción se disparan frecuentemente, ¿sale? Entonces aquí tendríamos una suma temporal, ¿sale? Entonces al final del día en la práctica lo que se tiene pues es una suma espaciotemporal, ¿sale? Que es la combinación de estas dos, ¿sale? Ahora, mencionaban también en el primer video que pues hay dos fenómenos eléctricos importantes en la comunicación interneuronal, ¿sale? Por un lado tenemos los potenciales de acción y por el otro lado los potenciales posinápticos. Estos potenciales posinápticos son los que van a tener mayor influencia, ¿sale? Entonces, estos son los que nosotros vamos a estar registrando sobre la superficie de la corteza cerebral, ¿sale? No propiamente los potenciales de acción, sino los potenciales posinápticos, ¿sale? Ahora, en este caso, para los potenciales de acción son de corta duración, 1 a 2 milisegundos, son de gran amplitud, 80 milivolts aproximadamente. Sin embargo, están restringidos a zonas pequeñas de la membrana celular, ¿sale? A diferencia de esto, tenemos los potenciales posinápticos, los cuales son de larga duración. ¿Sale? Puede ir del orden de 10 a 250 milisegundos. Vean que ya se fue 2 órdenes de magnitud más grande que los potenciales de acción. Ahora, esta mayor duración, pues se va a traducir pues en que se aumenta la probabilidad de que exista un traslape temporal, ¿sale? Entonces es más largo, pues puedo tener ahí conexiones que van llegando acá desfasadas en tiempo. Entonces ahí, además de la suma espacial, esa suma temporal pues se ve beneficiada, ¿sale? Entonces, por lo tanto, pues no importa tanto que sean de menor amplitud, ¿sale? Entonces tengo esa suma que me está ayudando a captarlos, ¿sale? Entonces, estos potenciales posinápticos se conducen electrotónicamente, ¿sale? Y se van a extender pues, sobre una gran porción de la membrana. Ahora, el hecho de que afecten pues, una porción grande de esta membrana, pues también va a existir pues, mayor coincidencia espacial, ¿sale? Entonces, tenemos pues, grandes probabilidades de que se realice una suma temporal y también pues, una suma espacial, ¿sale? Entonces, esos potenciales posinápticos nuevamente son los que influencian principalmente el potencial registrado sobre la superficie de la corteza cerebral mediante la técnica de electroencefalografía. ¿Sale? En general tenemos que esta actividad eléctrica neuronal lo que hace es, pues va a resaltar, va a resultar en campos de potencial que va a ser posible modelarlos como la interacción de numerosas fuentes y pozos, ¿sale? De corrientes que se generan y se propagan, en este caso, en un volumen conductor que sería la cabeza, ¿sale? Hay varios factores que afectan el potencial que nosotros registramos en la superficie del cuero cabelludo, ¿sale? Entonces ahí tenemos geometría y propiedades del volumen conductor, ¿sale? Tenemos con la forma en la cual están orientadas y localizadas y también la naturaleza de las fuentes de corriente. Estas fuentes de corriente recuerden que pueden ser inhibitorias o pueden ser excitatorias, ¿sale? Entonces ahorita platicamos un poquito más acerca de este modelo, ¿sale? Entonces vamos a ver ahorita un poquito del origen de la señal de EEG, ¿sale? Con un pequeño video. Déjenme cambiar otra vez aquí.
A ver, dame chance. No sé qué le pasa a esto. Ahí está. Hello, my name is Arno Delorme, and I'm the main software designer. Hello, my name is... Una disculpa, chicos, esta cosa está pero mortal. A ver, intentémoslo de nuevo. Ahí está. Hello, my name is Arno Delorme, and I'm the main software designer for EEG Lab, which is a software to process EEG data. This is the second part of the EEG Lab introduction about the origin of the EEG signal. So when you record EEG at the surface of the scalp, so here the yellow electrodes are representing electrodes at the surface of the scalp, you actually record field from regions of the cortex. Here we have a local patch of cortex activated, which can be far away. You see the electric field extends far away. And when you have several of these patches which are active simultaneously, like for instance, here is a second one, you can see that most electrodes record a combination of the activity of the two regions. So this is why it's actually very different to record from the surface of the cortex here, for instance, with these yellow electrodes compared to the electrode that's the surface of the scalp. And in the lecture, in the subsequent lecture, we'll see how we can try to use the activity at the electrode level to do source reconstruction of EEG data. Bueno, entonces aquí nos menciona en ese diagrama, tenemos aquí el cuero cabelludo, el scalp, ¿sale? Entonces aquí tenemos los electrodos, un arreglo de electrodos, ¿sale? Tenemos acá el cráneo, ¿sale? Con todas las capas, la madre, dura madre y demás. Tenemos acá la corteza cerebral, ¿sale? Aquí dibujando con estas ondulaciones y demás. Y lo que nos dice es que, pues, la actividad que nosotros registremos en los electrodos, pues va a ser muy, en el cuero, sobre cuero cabelludo, pues va a ser muy diferente de la que se registra a nivel de la corteza, ¿sale? En este caso, el área de influencia de esta actividad, de esos pozos y estas fuentes, ¿sale? Pues va a tener un área de influencia pues muy grande sobre los electrodos de superficie, ¿sale? Entonces lo que plantea él es lo que platicábamos también la clase pasada. Existen pues esfuerzos por utilizar modelos inversos o en los cuales el problema inverso, en el cual a partir de las lecturas que yo tengo aquí de mis electrodos, tratar de estimar pues dónde son las fuentes donde se origina esta actividad, ¿sale? Entonces ahí otra vez aparece el modelado inverso, ¿sale? Hello, my name is Arno Delorme, and I'm the main software designer. Subsequent lecture, we'll see how we can try to use the activity at the electrode level to do source reconstruction of EEG data. So scalp signals are different from source signals. So when we have a potential at the surface of the scalp, so for instance, a positive and a negative potential, what this represents is the activity of, for instance, a dipole, which can be represented as a battery. So the battery has a specific electric field, which is recorded at the surface of the scalp. Where does this electrical potential comes from? It's generally accepted that it comes from pyramidal cells. So here there's two types of cells which are represented. Stellate cells here, which basically have a radial electric field, so no net potential that can be recorded at the surface of the scalp, and pyramidal cell, which are oriented radially to the surface of the cortex, and which have a net positive potential. On top is the electric potential, and on the bottom, the magnetic potential. And usually, having just one of these cells is not enough to record a signal at the surface of the scalp. So for instance, if you have radially symmetric or randomly oriented pyramidal cell, you're not going to record some potential at the surface of the scalp. If they are parallel, but they're activated asynchronously,
which means they're activated at different times, you're not going to record potential at the surface of the scalp. You're only going to record a potential when they're active, they're parallel, and they're also activated simultaneously. But it's not that simple, because there's a lot of cells interacting with these pyramidal cells in the cortex. So here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the different layers of the cortex. So even though the cortex is just a few millimeters thick, there's several layers of interest with different types of cells in the different layers. And for instance, these pyramidal cells, they receive excitatory and inhibitory input. They receive input from other cortical areas. They receive input from the thalamus, and they also receive input from glial cells, which are not neurons, but they have gap junctions with neurons, so they're also communicating with neurons. And also there is all the neuromodulation of these cells. So here we show a pyramidal cell, and then you can see that at the surface of the cortex, you have some pattern of activity that represents the activity of the electric field, but you also have a pattern in depth. So there actually has been recording of this pattern across the different layers. So this is one of these recordings, for instance. So this is time on the x-axis, and the color represents the activity in the theta band. And what we can see is that, so in black here, at the beginning of the recording, you have a pyramidal cell, and then we can see that the activity of this neuron along the axon seems to oscillate in the theta band with some positive activity followed by negative activity, etc. And there actually has been models trying to understand what this means. And for instance, at the peak of the pyramidal theta, what this is interpreted as is acquiring information. So the neuron integrate information. And then at the trough of the pyramidal layer theta, this has been interpreted as interpreting the information. So there's a cycle, and this is coordinated by inhibitory basket cells and also cells from the thalamus. The OLM cells are from the thalamus. So I invite you to look at the reference to if you're interested in these models. So it's just a schematic. There's other models of generation of the EEG. It's just to show you that we actually know a little bit how the EEG is generated and what does it mean in terms of activation of neurons. But historically, in brain electrophysiology, there was on one side the ERP people, and on the other side the researchers which were interested in spike detection, so the neuronal spike. And basically in the middle there wasn't much. And so what we've been trying to do, and others as well, is try to reconcile these two fields. For instance, for ERP average, we can see what it means in terms of EEG activity, and then EEG activity and then spike can be, the activity of spike can also be correlated with the local field potential, which is the potential at the surface of the cortex, and see how this modulates the spike activity. And then the EEG at the surface of the cortex, the LFP, can also be correlated with EEG. So to try to really reconcile this field and push the field of brain electrophysiology to really study with EEG at the scalp what's happening. Bueno, entonces aquí en esta última parte del video nos habla de un poquito acerca de la evolución que ha tenido, ¿sale? El estudio de la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Entonces, por un lado se ha estudiado mucho la parte de potenciales evocados, ¿sale? O ERP, ¿sale? Y en la otra, pues también estudios que llaman de spike, ¿sale? Donde lo que se busca pues es medir esos pues, picos que se tienen, ¿sale? A nivel de la corteza, ¿sale? Entonces en el caso de EEG,
tenemos estudios a nivel de cuero cabelludo, y lo que ellos mencionan es que, pues, de esos estudios de EEG y de esos estudios del electrocorticograma, a nivel de la corteza, pues ellos están tratando de, o hay esfuerzos en los cuales pues, se tratan de unir estos dos campos. Otra vez, a partir de la señal de EEG realizado a nivel del cuero cabelludo, pues estimar esta actividad a nivel de la corteza, ¿sale? Las fuentes, ¿dónde es que se generan estos potenciales, ¿sale? Entonces, por ahí nos hablaba él de dipolos, ¿sale? Nos hablaba acerca del área de influencia de los dipolos, cómo debe de ser esta orientación que deben tener estas células, en este caso las células piramidales, con una orientación paralela y además que estén sincronizadas, ¿sale? En el tiempo. Vamos a ver si podemos rescatarla por acá. Que sería esta parte de acá, ¿sale? Entonces, un poquito más. Entonces, esta última, ¿sale? Entonces, podemos tener por ahí células en las cuales, pues, estén orientadas, por ejemplo, de forma radial, de forma simétrica, ¿sale? En general, una orientación aleatoria, ¿sale? Pues entonces, en ese caso, cuando yo intente registrar la actividad del EEG sobre, sobre el cuero cabelludo, pues por aquí se van a anular muchos de esa información, ¿sale? Entonces, pues no va a llegar pues una información pues ordenada y que yo pues, sea capaz de captar, ¿sale? Sobre a nivel del cuero cabelludo. Otra forma de activación es, podemos tener células que están orientadas de forma paralela, pero ellas se activan de forma asíncrona, es decir, no están sincronizadas. Entonces también por ahí pues no captaría una señal de gran intensidad. Las que contribuyen mayormente pues son aquellas en las cuales se encuentran paralelas de forma radial. Vamos a imaginar que está así mi cráneo, entonces de forma así radial, sale a la superficie. Tengo estas células orientadas y ellas se activan de una forma síncrona, ¿sale? Entonces, retomar un poquito la parte de los dipolos y demás. En general, el potencial que nosotros medimos a cierta distancia de las fuentes y de los pozos, ¿sale? Digamos, en este caso, pensando sobre la corteza, ¿sale? Entonces, el potencial que nosotros medimos a distancia, pues se puede modelar mediante expansiones multipolares, en términos de dipolos, en términos de cuadrupolos, octopolos y demás, ¿sale? Ahora, la contribución de estos dipolos, cuadrupolos, octopolos, pues va a decaer inversamente con la distancia. Por ejemplo, para los dipolos decaen en el orden de R a la menos 2, los cuadrupolos de R a la menos 4, y los octopolos de R a la menos 8, ¿sale? Entonces, los que más van a contribuir de todos estos, pues van a ser los dipolos. O sea, la contribución de los cuadrupolos y los octopolos, pues vean que va a ser muy pequeñita, ¿sale? Con la distancia. Ya va a haber decaído bastante, ¿sale? Entonces, lo que se considera es, pues, el potencial de acción, ¿sale? Ese se modela como un único dipolo con una zona de influencia limitada, ¿sale? Mientras que en el caso de los potenciales posinápticos, estos se modelan como una capa de dipolos, ¿sale? Orientados y con una gran área de influencia, ¿sale? Entonces, por eso que se le atribuye más, ¿sale? A esos potenciales posinápticos, ¿sale? Contribuyen más a la actividad, a la señal de eje que los potenciales de acción, ¿sale? Entonces, podemos tener nosotros por ahí células que tengan actividades, o más bien orientaciones aleatorias, más en este caso las células gliales, tenemos ahí orientadas de forma radial como una estrella, ¿sale? Simétrica y demás. En este caso, el dipolo pues contribuye muy poco, ¿sale? Recordemos que el potencial pues decae muy rápidamente
con la distancia, ¿sale? En estos tipos de neuronas con orientaciones aleatorias, más que los dipolos, ahí tendríamos también contribución de los cuadrupolos y octopolos, pero ya vimos que también estos pues decaen rápidamente con la distancia de la fuente al punto de registro que yo tenga sobre el cuero cabelludo, ¿sale? Y por otro lado tenemos el tejido neuronal, ¿sale? Con arreglos paralelos, por ejemplo, en este caso las células piramidales, ¿sale? Corticales. Tenemos aquí arreglos paralelos de neuronas en la neocorteza, por ejemplo, donde aquí pues sí va a ser notorio la contribución mayoritaria del dipolo, ¿sale? Entonces, esta orientación paralela, los cuadrupolos y los octopolos van a contribuir muy poquito, ¿sale? Entonces, la capa esta de dipolos corticales, ¿sale? Es la que va a generar la información, ¿sale? Entonces ahí tenemos células piramidales altamente interconectadas, por ahí mostraba el dibujo con varias conexiones, ¿sale? Entonces, pues en esa tenemos la contribución del dipolo, que decae en términos de R a la -2, ¿sale? De R la distancia del origen hacia allá. Entonces, estos arreglos paralelos de neuronas, ¿sale? Pues son los que van a contribuir mayoritariamente al eje, ¿sale? Entonces, ahí podemos tener una capa de dipolos, ¿sale? Pues digamos de tamaño considerable. Pues esta va a producir un potencial, ¿sale? De magnitud, pues que va a ser pues equiparable a nivel cortical y también a nivel de cuero cabelludo, ¿sale? Entonces, eso es lo que tendríamos ese tipo de células. Ahora, también es importante no solamente la orientación, sino también el hecho de que estén sincronizadas, ¿sale? Entonces ahí podemos tener variaciones rítmicas de voltaje en la superficie corporal, ¿sale? Variaciones que tengamos ahí en la señal de EG, pues se van a deber al final del día a sincronización de poblaciones neuronales activas, ¿sale? Miren, por ejemplo, aquí tenemos ya estas células piramidales, ¿sale? Orientadas de forma radial a la superficie. En este caso aquí tenemos, ese sería el cuero cabelludo, el escal. Luego viene por aquí probablemente el cráneo. Luego viene la dura madre, el líquido aracnoide, el aracnoides, ¿sale? El espacio subaracnoideo y luego la pia madre, ¿sale? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo esquematiza el dipolo, ¿sale? Que se genera. Y aquí en este diagrama, ¿sale? Lo que tenemos es, vamos a imaginar que tenemos ahí varias neuronas, ¿sale? Y cada uno de ellos pues genera actividades de forma irregular, ¿sale? No sincronizada. Entonces vean el SG esquematizado aquí, pues sería la suma de todas esas actividades, la suma temporal de esas actividades, ¿sale? En el caso de que están sintonizadas, cada una de ellas pues dispara en instantes de tiempo, pues digamos muy cercanos entre sí, ¿sale? Entonces aquí pues vean cómo el eje pues ya aparece ya como ondas rítmicas, ¿sale? Entonces lo que nosotros vamos a medir ahí en el voltaje de la superficie pues va a ser esa sincronización de esos grupos o poblaciones de neuronas, ¿sale? Que están sincronizadas, ¿sale? ¿Dudas de esta parte? Entonces, ¿cuál es el que más contribuye? ¿Cuáles son los que más contribuyen? ¿Qué tipo de orientación se tiene? ¿Sale la sincronización? ¿Qué es lo que estamos midiendo en mayor medida con el EEG? Entonces, recordar otra vez, no es el potencial de acción, sino solo potenciales posinápticos. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a pasar un poquito ahorita para los demás temas que vamos a estar platicando. Va a ser muy importante por recordar un poco acerca de la anatomía de la corteza cerebral, ¿sale? Entonces, por ahí tenemos el encéfalo o la corteza. Es donde ocurren pues, los pensamientos, los procesos complicados, ¿sale? Este encéfalo va a estar dividido en una línea media, va a dividir dos grandes masas, el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. En este caso visto, pues como así
de forma, digamos, rotada, ¿no? Esa parte de la izquierda, sería yo así de este lado, viéndolo de atrás hacia adelante, ¿sale? Los hemisferios se conectan entre sí a través del cuerpo calloso, ¿sale? Y también por ahí tenemos cisuras y tenemos surcos que marcan diferentes regiones del cerebro, a cual le vamos a dar el nombre de los lóbulos, ¿sale? Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de estos lóbulos, ¿sale? Entonces, déjenme poner este pequeño video y ahorita continuamos. Bienvenidos a esta clase virtual sobre los hemisferios cerebrales. Mi nombre es Laura Alonso y soy profesora del grado de Psicología en la UDIMA. El objetivo de esta sesión es comprender qué son y qué funciones tienen los hemisferios cerebrales. Sin duda, las estructuras más importantes de nuestro encéfalo, dado que son las encargadas de mediar en las funciones más complejas del ser humano. Para ello voy a seguir el siguiente esquema. Comenzaré realizando una pequeña introducción para ubicar los hemisferios cerebrales dentro de la anatomía del sistema nervioso. A continuación explicaré el aspecto externo de dichos hemisferios cerebrales y finalmente describiré la organización interna de los mismos. Comenzaré, por lo tanto, realizando una pequeña introducción a los hemisferios cerebrales. Fijaos, este es nuestro cráneo. Si pudiésemos ver dentro de él, nos encontraríamos con esto. Se trata de los dos grandes cuerpos que se encuentran en el interior de nuestro cráneo, separados por una gran hendidura denominada surco longitudinal, que constituyen la parte más voluminosa del sistema nervioso central. Estos hemisferios cerebrales cumplen funciones muy importantes para los seres vivos. Respecto al aspecto externo de los hemisferios cerebrales, una de las primeras cosas que nos llama la atención cuando observamos dichos hemisferios es que su superficie parece que está arrugada. Pues bien, así es, la superficie de los hemisferios no es lisa, sino que está formada por hendiduras y abultamientos. Las hendiduras se conocen con el nombre de surcos o cisuras cerebrales. Cuando son especialmente profundas se denominan fisuras. Los surcos más importantes son el central o de Rolando, la cisura lateral o de Silvio, el surco parieto-occipital y la cisura preoccipital. Estos surcos y fisuras delimitan los 4 grandes lóbulos en los que se puede dividir los hemisferios. Por un lado, el lóbulo frontal, que quedaría por delante del surco central y por encima del surco lateral. En segundo lugar, el lóbulo parietal, que se sitúa entre el surco central y el surco parieto-occipital. En tercer lugar, el lóbulo temporal, que se sitúa por debajo del surco lateral o de Silvio. Y finalmente el lóbulo occipital, que se sitúa por debajo del surco parieto-occipital y por detrás del lóbulo temporal. Más adelante hablaremos un poco más detenidamente sobre ellos, más concretamente sobre las áreas relevantes y sus funciones. Los surcos también delimitan un conjunto de abultamientos o protuberancias conocida con el nombre de giros o circunvoluciones. Aquí se destacan las más importantes que hay dentro de cada uno de los lóbulos. No me voy a detener ahora en ellas, dado que vamos a tener la oportunidad de comentarlas posteriormente. A continuación describiremos la organización interna de los hemisferios cerebrales. Fijaos, los hemisferios cerebrales están formados por 3 capas. La capa más externa es la corteza cerebral y está formada por sustancia gris, es decir, por los cuerpos de las neuronas. Por debajo de la corteza se encuentra una zona de sustancia blanca formada por los axones de las neuronas, cuyos cuerpos se localizaban en la corteza cerebral, como acabamos de comentar. Y finalmente, en la profundidad de la sustancia blanca se localizan una serie de estructuras conocidas como estructuras subcorticales y que se organizan en 2 grandes sistemas, los ganglios basales y el sistema límbico. Vamos a ver a continuación cada una de estas 3 estructuras: corteza cerebral, capa intermedia y estructuras subcorticales. En primer lugar, la corteza cerebral es, como acabamos de comentar, la parte más externa de los hemisferios cerebrales, es la parte más visible. Como decíamos antes, está formada por los cuerpos de las neuronas, de ahí su aspecto grisáceo. Concretamente está formada por los cuerpos de aproximadamente 10.000 millones de neuronas y su espesor varía de 1,5 a 4,5 milímetros.
En los humanos y en la mayoría de los mamíferos, esta corteza cerebral contiene hasta 6 láminas, las cuales también se encuentran organizadas en columnas. Las láminas son capas de cuerpos celulares paralelas a la superficie de la corteza y separadas unas de otras por capas de fibras. Por su parte, las columnas son células organizadas con propiedades similares que se colocan de manera perpendicular a las láminas. Esta corteza cerebral puede ser dividida desde el punto de vista funcional en 4 grandes lóbulos que veíamos anteriormente. Cada uno de estos lóbulos está formado a su vez por distintas áreas que cumplen funciones específicas. Veamos con atención cada uno de estos lóbulos, así como sus áreas más importantes. En primer lugar, el lóbulo frontal se sitúa de manera anterior al surco central, como decíamos antes, y podemos observar en él las siguientes regiones. Inmediatamente anterior al surco central y corriendo paralelo a él, se localiza el giro o circunvolución precentral. Se conoce como corteza motora primaria, que se relaciona con el control de los movimientos voluntarios y especializados. En su interior se encuentra una representación de nuestro cuerpo conocida como homúnculo motor. Se trata de una representación somatotópica invertida del lado contralateral de nuestro cuerpo, en el que el área de la corteza destinada a una determinada parte de nuestro cuerpo es proporcional no a su tamaño, sino al grado de precisión con el que pueden ejecutarse los movimientos. Destaca, por ejemplo, el gran tamaño de las manos dentro de esta representación. Justo por delante de la corteza motora primaria se encuentra la corteza premotora, encargada de guiar los movimientos y el control de los músculos proximales y del tronco. En el área medial del hemisferio, la corteza motora primaria incluye una región conocida como corteza motora suplementaria. Esta región está encargada de la planificación y coordinación de movimientos complejos, como por ejemplo aquellos que requieren el uso de ambas manos. En la parte anterior del lóbulo frontal se encuentra una amplia región conocida como corteza prefrontal, encargada de las funciones cognitivas superiores, como la planificación, la resolución de problemas o la toma de decisiones. Finalmente, otra área importante dentro del lóbulo frontal es el área de Broca, que se encuentra involucrada en los procesos de producción de lenguaje. Pasemos a continuación a hablar del lóbulo parietal. En este caso, como decíamos antes, se sitúa por detrás del lóbulo frontal y está rodeado posterior e inferiormente por los lóbulos occipital y temporal respectivamente. La parte más anterior es el giro o circunvolución postcentral, que discurre paralela al surco central. Funcionalmente se conoce con el nombre de corteza somatosensorial. Se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. En ella se encuentra representado el homúnculo sensitivo, en este caso es similar a la representación motora que comentábamos antes, localizada en la corteza motora primaria, pero en este caso es sensitiva. La región del lóbulo parietal posterior a la corteza somatosensorial primaria es la corteza de asociación parietal. Esta región es responsable de la interpretación sensitiva general y de la noción consciente de la mitad contralateral del cuerpo. En tercer lugar, el lóbulo temporal discurre paralelo al surco lateral. La cara lateral del lóbulo temporal está dividida en los siguientes giros o circunvoluciones: superior, media e inferior. Dentro del giro superior se localiza la corteza auditiva primaria, que es responsable de la percepción consciente del sonido. Rodeando la corteza auditiva primaria se localiza la corteza de asociación auditiva, que en el hemisferio dominante recibe el nombre de área de Wernicke. Este área es crucial para la comprensión del lenguaje hablado. Antes de finalizar con el lóbulo temporal, me gustaría aclarar que el hipocampo, del que hablaremos más adelante cuando mencionemos las estructuras subcorticales, se encuentran en realidad en la región interna de este lóbulo temporal. Finalmente, el cuarto lóbulo del que nos toca hablar, el lóbulo occipital, se sitúa por detrás de los lóbulos parietal y temporal, y en él se localiza la corteza visual primaria, responsable de la percepción visual. El resto del lóbulo occipital constituye la corteza de asociación visual, encargada de la interpretación de las imágenes visuales. A continuación vamos a hablar de la segunda área relevante dentro de la organización interna de los hemisferios cerebrales, que es la... Bueno, esa parte la que presentó la profesora es la que nos interesa por el momento, ¿sale? Entonces nosotros tenemos
como parte de la organización funcional de la corteza cerebral, ¿sale? Tenemos por ahí, por los lóbulos cerebrales, tenemos el lóbulo frontal, ¿sale? El lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, ¿sale? Mencionaba también para el video, pues que esos lóbulos van a estar delimitados a grandes rasgos entre cisuras, ¿sale? Por ejemplo, del lóbulo frontal y el parietal tenemos la cisura central, ¿sale? La cisura de Rolando, ¿sale? Tenemos por aquí la cisura lateral, que va a delimitar también el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, ¿sale? La cisura de Silvio, ¿sale? Entonces, eso sería así a grosso modo cuanto a los lóbulos cerebrales, ¿sale? Ahora, a cada uno de estos lóbulos se le han atribuido pues diversas funcionalidades o diversas capacidades funcionales, aunque también pues hay traslape entre ellas, ¿sale? Los procesos de integración del cerebro pues, van a presentar áreas primarias en la corteza. En esas áreas primarias es donde se recibe, se procesa y se integra la respuesta a una estimulación dada, ¿sale? Generalmente estas áreas primarias se pueden asociar a un lóbulo cerebral, ¿sale? Sin embargo, también existen otras áreas asociativas en otros lóbulos, ¿sale? Entonces, existen pues otras regiones en el cerebro, pero entonces estos 4 lóbulos son los que participan de manera más importante en la generación de señales eléctricas que se registran en la superficie, ¿sale? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cada lóbulo. En el caso del lóbulo frontal, sale delimitado en la parte posterior por el surco central, la cisura de Rolando, y en la parte inferior por el surco lateral, la cisura de Silvio. Se asocia con funciones motrices primarias, ¿sale? Entonces ahí tenemos el área motora, ¿sale? Entonces en esta parte del área motora es la parte anterior del surco central. En este caso ejerce su función mediante los tractos corticoespinales, ¿sale? Que desciende del tallo cerebral, ¿sale? Y espina dorsal hasta inervar los músculos voluntarios, ¿sale? También tenemos otra área que está orientada al control de las acciones musculares del habla, ¿sale? El área de Broca, ¿sale? Entonces, en el hemisferio izquierdo, ¿sale? Es parte anterior de la corteza primaria, ¿sale? Sobre el surco lateral, ¿sale? En este caso, por ejemplo, una lesión en el área de Broca, ¿sale? Impide el habla, pero no impide que se comprendan las palabras, ¿sale? Por ejemplo, ¿sale? Entonces, está orientada a las acciones musculares del habla. En el lóbulo frontal podemos nosotros considerar que se realizan por la integración de procesos intelectuales de alto nivel, la concentración, solución de problemas complejos, ¿sale? Y conducta emocional, ¿sale? Ahora, en el otro lóbulo, el lóbulo temporal, ¿sale? En este caso está implicado, por ejemplo, con el recuerdo de palabras, nombres de los objetos, ¿sale? En este caso tenemos áreas primarias de procesamiento de la audición, ¿sale? También se tienen áreas asociativas, es decir, no primarias sino asociativas, para interpretación de estímulos sensoriales complejos. Entonces también interviene la comprensión del lenguaje, lectura de palabras, memoria visual, memoria musical. O sea, entonces este lóbulo temporal está ubicado por debajo del lóbulo frontal y está separado de por el surco lateral. ¿Sale? El otro lóbulo tenemos el lóbulo occipital, ¿sale? Que está encargado de la visión, de interpretación de lo que observamos, ¿sale? Lo que vemos. Entonces, participa en la integración de la respuesta visual. Ahí están ubicados los centros primarios de la visión. Está ubicado en la porción posterior de cada hemisferio, por encima del cerebelo, ¿sale? Y también resulta útil para el reconocimiento de otras personas,
Entonces ahí tenemos áreas asociativas visuales para analizar patrones visuales y también pues para combinar imágenes con otros estímulos sensoriales. ¿Sale? Entonces eso sería en cuanto a los lóbulos. En cuanto a la topografía de la corteza motora primaria, ¿sale? Entonces tenemos que áreas de control muscular cerebral pues van a corresponder a áreas corporales. Por ejemplo, aquí tenemos la corteza motora primaria y aquí tenemos delimitado pues algunas áreas corporales. Tenemos las piernas, los pies, el tronco, brazos, manos, cara, boca. ¿Sale? Se mencionaba en el video que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. ¿Sale? Entonces ahí tenemos un control contralateral. ¿Sale? El opuesto a ese contralateral sería el ipsilateral, que sería el mismo lado, pero en este caso no es. En este caso es el control contralateral. ¿Sale? Entonces, y nos hablaban por ahí acerca de estos mapas, ¿sale? De esos que llaman ellos homúnculos, ¿sale? Donde, pues, a través de la organización funcional de la corteza, pues se ha podido, o más bien, esta organización funcional de la corteza se ha logrado, pues, gracias a estudios neuroanatómicos, ¿sale? Y a registros también de estimulaciones realizadas directamente sobre la corteza, ¿sale? Entonces, por ahí entre la década de los 40 a los 50 se elaboraron estos mapas en el que cada parte del cuerpo se dibuja en proporción a su importancia, ya sea a su importancia motora, ¿sale? O su importancia sensitiva, ¿sale? En el caso del homúnculo motor, ¿sale? Pues en este caso representa la corteza motora, ¿sale? La cual se encuentra, en este caso, en el surco central de la corteza frontal. En este caso, por ejemplo, los ojos y las manos, ¿sale? Pues son más grandes, ¿sale? Debido pues a que posee más receptores y nervios motores en estas regiones anatómicas, ¿sale? Del otro lado tenemos la corteza, el homúnculo sensorial, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, el rostro y las manos aquí son más grandes, pues también debido a que en este caso pues contienen mayor cantidad de receptores cutáneos, ¿sale? Entonces tenemos ahí esos dos tipos de homúnculos o de representaciones, ¿sale? Ahora, ya con eso que platicamos acerca del origen de la señal de EEG, vamos a hablar ahora propiamente de la instrumentación biomédica que vamos a estar ocupando para realizar este registro, ¿sale? Entonces ahí vamos a hablar de electrodos, nuevamente de derivaciones, y en este caso vamos a hablar acerca de montajes para realizar el registro de la señal de EEG, ¿sale? En cuanto a los electrodos, pues ahí el tipo de electrodo, pues depende del nivel de registro de la señal de la actividad eléctrica cerebral que nosotros queramos, ¿sale? Si vamos a registrar el EEG sobre el cuero cabelludo, pues se pueden utilizar electrodos de cúpula o superficiales, como estos que se muestran acá, las campanitas, ¿sale? Pues se pueden utilizar también pues, electrodos desechables ahí también, que uno puede colocar, ¿sale? Es común, por ejemplo, utilizar capuchas, en estos gorritos, ahí cada uno de estos orificios tiene un electrodo, ¿sale? Por ahí se rellena también con el gel electrolítico, ¿sale? Otra forma también de hacer registro es con electrodos de aguja, ¿sale? ¿Dónde se van a colocar en general los electrodos? Pues se van a colocar sobre la región de interés, ¿sale? Siguiendo generalmente pues una configuración que ya es estándar, ¿sale? Por ejemplo, si vamos a realizar estudios que involucran, pues, por ejemplo, estímulos visuales o la parte de respuestas visuales, pues nos conviene colocar electrodos pues, cercanos aquí a o sobre el óvulo occipital,
¿sale? Que es donde interviene. Si vamos a hacer estudios auditivos, pues aquí sobre este lóbulo temporal, ¿sale? Entonces así es que vamos a estar, se pueden colocar, ¿sale? En el caso del electrocorticograma, ¿sale? En este caso el tipo de electrodos que se utilizan son mallas de electrodos, ¿sale? Y ellos se colocan directamente sobre la corteza durante alguna neurocirugía, ¿sale? Por si recuerdan, por ahí presentaron los compañeros estas mallas de electrodos que se tendrían. Entonces ahí se pueden tener pues arreglos de 5x5, 10x10, dependiendo el área también que se requiere estudiar, ¿sale? Y en el último caso, en estéreo electroencefalografía, ¿sale? O estéreo EEG. En este caso se colocan sondas con varios polos o puntos de registro a diferentes profundidades. Entonces ahí tenemos nuestro electrodo y tenemos ahí puntos de registro a lo largo de esa longitud del electrodo. La sonda, pues obviamente se va a introducir también mediante algún procedimiento quirúrgico y en este caso se puede dejar implantada incluso por varios días para realizar tanto registros como estimulaciones de regiones particulares del cerebro. ¿Sale? Entonces vamos a ver un pequeño video que nos va a hablar acerca de esta parte de electrodos, derivaciones y montajes. Y ahorita nos vamos con esta segunda parte, las derivaciones y los montajes. Hi, I'm Kat, and my subject for today is Jamie. And we're going to be recording EEG from our bioamplifier, which we have positioned on Jamie's arm here. And so today we're going to be recording EEG from the visual cortex, which is positioned at the back of the head. And this is interesting because when Jamie opens and shuts his eyes, we should see slightly different brain waves on our EEG recording, hopefully. So our amplifier has three different inputs: a positive, negative, and a ground. So we're going to connect these to different areas of Jamie's head to record the EEG pattern. So we'll start with our positive site, which is connected to the visual cortex. And we're going to record this from Jamie's left-hand side. Now we already have the electrode in place and it's secured with this elastic bandage to keep it in place. And we're going to connect this to our positive. And then our negative is going to the same side of Jamie's head on the left-hand side to the mastoid position behind Jamie's ear. And our final connection is our ground. Now we could connect the ground to lots of different places, but we want to try and avoid recording ECG from Jamie's body. So we're going to record from the right-hand side, a mastoid just behind Jamie's right ear. So that's the final one. So connect that. And now hopefully when we look at our recording, we should see a signal. And we're getting something now. So we're recording something, but how do we know it's EEG? As I mentioned before, with recording from the visual cortex, if Jamie opens and shuts his eyes, we should see a slightly different trace. Now, as Jamie's got his eyes open and he is alert and awake, we should be seeing beta waves just now. And if he relaxes and closes his eyes, these should then become alpha waves, hopefully. So could you try closing your eyes for me, Jamie? And so it looks like our EEG trace is changing. So these could potentially be alpha waves, which is a good sign that we're recording EEG. Could you open them again? And our signal has gone back to what it was before, which suggests these could be beta waves, which looks like we are recording EEG, which is a good sign. This particular system records from one position, but commercial systems record from all over the brain. So lots of different brain waves from different areas. And if we were using the same method we've used here, where we're positioning individual electrodes all over the head, this would take a very long time and be quite complicated to do. So for commercial systems, they use caps. And this particular cap that I've got here uses 74 positions already mapped out for you all over the head. And it means it's a lot simpler. All you have to do is connect the individual electrodes and then plug them into your amplifier and you're ready to go. It saves a lot of time. So that's how commercial systems use it. Thanks very much. Sí, chicos, sí, más o menos sí quedan claras algunas cosas que estoy tratando de explicar. Visualmente pues está mucho más, esta imagen habla más que 1000 palabras, un video mucho más que 1000 imágenes, ¿no? Entonces,
por ahí nos mostraban algunos aspectos que ya conocemos. Tenemos, por ejemplo, Side. Now we already es este bloque de acá, ¿qué habría dentro de esto? ¿Quién me dice? ¿Qué tendríamos allá? Podría ser un amplificador. Un amplificador. Abraham, ¿qué tipo de amplificador? Uno de instrumentación. De instrumentación. ¿Conformado por qué, Abraham? A ver. Te pregunto Dos porque hace 2 buffers. días me Sí, preguntaste. sí. 2 buffers y uno diferencial. Ajá, 2 buffers y uno diferencial. Donde ahí tenemos una resistencia que nos permite controlar la ganancia, ¿no? Sí. A ver, dile a tus compañeros el comercial que tú encontraste, el amplificador de instrumentación, para que le anoten ahí el nombre. ¿Cuál encontraste? Ah, sí. Son, bueno, los amplificadores, esos tienen ya la ganancia, bueno, algunos arreglada. Serían Ajá, los Max 4195. ahí está, anótenlo por allá, Max 9145. Los 9145, Max es la marca, ¿no? Es como el LM 741, tenemos el UN 741, tenemos ahí varios, ¿no? Entonces ahí el 741, en este caso, el que nos dijo Abraham. Entonces tenemos ahí nuestro amplificador de instrumentación, ¿sale? Tenemos 3 entradas, tenemos, en este caso vamos a formar una derivación, ¿sale? Con un electrodo en la terminal positiva, una negativa y otro en la referencia. Ahorita vamos a hablar un poquito, a ver si da chance, de estas referencias, cómo seleccionarlas de forma adecuada, ¿sale? Ahora, otra pregunta que decía Abraham es, ¿cómo debo seleccionar yo la ganancia de estos amplificadores? O estos, sí, el amplificador bioeléctrico, ¿no? El amplificador de instrumentación, ¿cómo lo selecciono? Pues ahí la selección pues va a depender pues de 2 cosas, ¿no? De cuál es el nivel de la señal que yo estoy de interés para mí. Por ejemplo, está en el orden de microvolts, está en el orden de milivolts, ¿sale? Y también, pues, con qué voy a interactuar. Y una vez que yo amplifique esta señal, ¿qué es lo que le voy a hacer? La voy a desplegar, la voy a almacenar en algún sistema eléctrico. Entonces ahí va a depender pues, de toda esa etapa de despliegue, de procesamiento y demás. ¿Sale? Lo que yo debo asegurar es que pues, debo ser capaz pues, de agarrar esa señal y pues, realizar el procesamiento que se requiera. ¿Sale? Entonces ahí pues, va a depender pues, de esas características, ¿sale? Del voltaje de entrada que yo tenga, el voltaje de salida que yo desee, entonces el que me va a dar la ganancia que yo voy a poder estar ocupando, ¿sale? ¿Qué otra característica va a ser diferente este amplificador de instrumentación de EG con uno de MG o con uno de SG? Pues va a ser el ancho de banda de mi filtro, es decir, ese ancho de banda de mi filtro pues va a estar definido al final del día por el contenido en frecuencia de la señal de interés. Ahorita vamos a hablar acerca del contenido en frecuencia de esta señal de EG, pero regularmente la potencia principal está por debajo de los 40 Hz. ¿Sale? Entonces, en este caso, a diferencia del SG que metimos en más detalle, pues ahora ahí teníamos una banda de paso de 0.1 a 100 Hz. En este caso vamos a tener una banda que va hasta los 40 Hz. ¿Sale? Por aquí también se ven los cables, los gorritos, los gorros. ¿Sale? A ver, están por acá. Ahí están. Estos gorritos, ¿sale? Entonces, en cada uno de estos, estos ya vienen en una determinada, tanto como talla, y la ubicación de estos orificios va a responder a los montajes de registro. Entonces, derivación, tenemos ahí, tenemos los electrodos, ¿sale? Que conectamos individualmente a las terminales de entrada de los amplificadores de instrumentación. Tenemos las derivaciones, podemos tener una derivación monopolar, podemos tener una derivación bipolar, está tomando ahí diferencias de electrodos, ¿sale? Y tenemos los montajes. Entonces, los montajes ahí va a ser, pues, todo este arreglo de electrodos, ¿sale? De derivaciones.
y ya colocados, pues queremos nosotros que queden sobre pues posiciones similares para, pues, si me lo conecto a mí, se lo conecto a Abraham, se lo conecto a Rodrigo, ¿sale? Que queden ahí pues sobre determinadas zonas, ¿sale? Anatómicas, ¿sale? Entonces, más que, como hay diferentes de variación, por ejemplo, yo soy de la península de Yucatán, realmente ahí nos dicen que somos muy, muy cabezones, entonces, pues por aquí, pues mis proporciones pues, van a ser diferentes que las proporciones pues, de otra persona. Entonces, lo que se busca ahí, más que medir distancias, lo que se mide son porcentajes. 5%, 20%, 15%, ahorita vamos a ver esa parte. ¿Sale? Entonces, así es como lucen esta parte de acá. Entonces, vamos a continuar. Hi, I'm Kat. Ahí está. Entonces, en cuanto a las derivaciones, entonces ya vimos los electrodos. Ahora, las derivaciones va a ser la manera en la que yo conecto las terminales de entrada del amplificador de eje, ¿sale? A los electrodos. ¿Sale? Es decir, ¿cómo voy a estar haciendo la conexión? ¿Sale? Entonces, las derivaciones pueden ser monopolares o de referencia y pueden ser bipolares. ¿Sale? Entonces, en el caso de la derivación monopolar o de referencia, esa se considera la diferencia de potencial entre un electrodo de registro, un electrodo activo, ¿sale? Y un electrodo de referencia, ¿sale? Entonces, otra vez, derivación es la manera en la que yo conecto los electrodos a la entrada del amplificador, ¿sale? En este caso, solamente un electrodo de derivación monopolar, un electrodo activo y el otro electrodo de referencia, nada más, ¿sale? Vamos a suponer, por ejemplo, que en ese diagrama de esa figura de aquí central, la B, y ese que está aquí a la derecha, vamos a suponer que se tiene un campo eléctrico, ¿sale? Conocido. Aquí tenemos un campo eléctrico y estamos midiendo, utilizando los electrodos activos, ¿sale? En este caso, 1, 2, 3, 4 electrodos activos, ¿sale? Cada uno, o más bien todos ellos conectados, por ejemplo, a la misma referencia, ¿sale? De 0 volts, ¿sale? Entonces, vean que cuando nosotros nos alejamos, ¿sale? De este campo eléctrico, ¿sale? Pues en este caso, pues, las deflexiones o la amplitud, pues va a ser muy pequeña. La mayor deflexión, ¿dónde se va a localizar? Pues va a corresponder al electrodo que se ve más afectado, ¿sale? Por este campo eléctrico. Y la menor deflexión, pues va a corresponder pues, a los electrodos que se encuentran pues, más alejados, ¿sale? Va a ir decreciendo a partir de ahí, ¿sale? Ese sería para los electrodos monopolares, ¿sale? Aquí tenemos la misma idea. Vamos a poner el área de influencia, el campo eléctrico se está originando en mayor medida aquí en esta zona denotada por F. Entonces, en esas zonas donde tengo la mayor amplitud, la mayor deflexión, y vean, por ejemplo, en la zona A, en la zona, aquí me parece la H, pero tenemos aquí la G y demás, pues por ahí van disminuyendo, ¿sale? Conforme nos alejamos de esas regiones, ¿sale? Entonces, serían las derivaciones monopolares, ¿sale? Ahora, en las derivaciones, bueno, ¿cómo vamos a seleccionar el electrodo de referencia? ¿Sale? Entonces, el punto de referencia, pues nos va a servir pues, como pues como la referencia con respecto a la cual vamos a estudiar la actividad. La vamos a tomar ahí, pues dependiendo qué es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Sale? Teóricamente debe ser un área inactiva con respecto a la actividad que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, si vamos a estudiar un área que se enfoque, por ejemplo, quiero medir la actividad auditiva, pues no la voy a conectar ahí cerca de los otros electrodos que están midiendo esa actividad. Aquí en el lóbulo temporal voy a buscar otra región, ¿sale? Entonces, lo deseable aquí, pues, es que se encuentre a un potencial nulo, ¿sale? Que no se vea afectado por la actividad que yo quiero estudiar, ¿sale?
Entonces, el punto de referencia puede ser un electrodo en el cuero cabelludo, puede ser en otro sitio donde exista una baja probabilidad de que se vea afectado por la señal de interés, o puede ser un punto conectado a todos los electrodos que están siendo utilizados, de la forma que represente el promedio de todos los electrodos, ¿sale? Entonces podría tener esas diferentes formas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un electrodo activo. En este caso tenemos aquí un seleccionador para qué electrodo va a ser el activo. Y tenemos un nodo, digamos, un electrodo un punto de Wilson, ¿sale? Una referencia de Wilson, donde estamos tomando pues, el promedio de todos los demás, ¿sale? Entonces, tenemos múltiples selecciones, ninguna de ellas está libre de inconvenientes. Por ejemplo, es común utilizar como referencia las orejas interconectadas. Entonces aquí tenemos dos electrodos, ¿vale? Conectados a los lóbulos de las orejas y unidos pues, a un punto común mediante resistencias. En este caso, pues ahí se presentaría reducción de amplitud, ¿sale? De la actividad cercana a los lóbulos temporales. Entonces por ahí estamos estudiando cosas que involucren los lóbulos temporales, pues ese pudiera no ser una buena referencia, ¿sale? A pesar de que es muy sencilla de colocar. Podemos tener también como referencia el mentón o la nariz, ¿sale? En este caso, pues son zonas, pues son muy poco activas, ¿sale? Sin embargo, aquí el problema, ¿cuál sería? Pues el problema serían pues esos artefactos electromiográficos que yo puedo tener, ¿sale? Otra referencia puede ser referencia externo, vértebro clavicular. En este caso se colocan 4 electrodos alrededor del cuello, ¿sale? Tenemos allí uno sobre el esternón, el otro sobre la séptima vértebra cervical y dos más sobre las clavículas, ¿sale? Entonces tenemos ahí esos 4 electrodos. ¿Cuál sería la desventaja de esta región? Pues de que frecuentemente pues, va a contener información parasitaria del SG, ¿sale? Otro tipo de referencia que se puede emplear, pues tenemos por allá un collar, ¿sale? En este caso tenemos un conductor, ¿sale? Circular, cerrado, un collar, una trenza metálica envuelta, por ejemplo, en un fieltro empapado de agua o de solución salina, ¿sale? Para facilitar la conducción. Igual es fácil de colocar, sale alrededor del cuello y pues también por ahí podría estar contaminado en un momento dado por el SG, ¿sale? Incluso por ahí, recuerdo cuando era estudiante, por ahí en algún momento escuché de este tipo de collares que incluso se inflaban para mantenerlos así presionados contra el cuello, ¿no? Entonces por ahí hay varias cuestiones. Y el otro sería utilizar un promedio de tipo Wilson, ¿sale? En este caso es útil cuando tenemos registros de múltiples electrodos, ¿sale? Por ejemplo, para realizar un mapeo de la actividad eléctrica, ¿sale? Entonces ahí tenemos varios electrodos conectados en paralelo, ¿sale? A través de resistencias del mismo valor, ¿sale? Como se hace en la central de Wilson, ¿sale? Entonces en este caso lo que se desea pues o sería deseable pues que exista pues un espaciamiento regular entre estos electrodos, ¿sale? Entonces tenemos varias formas de seleccionar estos electrodos, la ubicación de los electrodos de referencia, ¿sale? Ya para finalizar el día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de las derivaciones bipolares, ¿sale? En las monopolares, vean, un único electrodo activo y electrodo de referencia, ¿sale? En el caso de las bipolares, lo que vamos a tener es una diferencia de potencial entre dos electrodos colocados en zonas pues eléctricamente activas, ¿sale? Generalmente se registran cadenas de pares consecutivos de electrodos. ¿A qué nos referimos con estas cadenas de pares consecutivos? Quiere decir que el electrodo de referencia de un canal se va a convertir en el electrodo activo del siguiente canal. Tenemos ahí una cadenita, ¿sale?
¿Qué ventaja nos brinda esta derivación bipolar? Pues nos va a hacer posible localizar el máximo o mínimo potencial a lo largo de un eje, ¿sale? Por ejemplo, si yo coloco acá esta cadena de electrodos, tengo acá una primera derivación bipolar, una segunda derivación bipolar, luego una tercera derivación bipolar, ¿sale? Entonces, yo puedo estar ahí detectando el foco, el origen de la actividad del eje, ¿sale? Mediante el fenómeno de inversión de fases. Entonces, en algún punto voy a tener ahí mis oscilaciones, ¿sale? Y va a llegar un momento, pues, en el cual, pues, las fases se inviertan, ¿sale? Vean aquí, donde es positiva esta, negativa, se vuelve la fase contraria, ¿sale? Entonces, aquí lo vemos también con ese diagrama, ¿sale? Entonces, ahí, por esa de acá, pues, pudiéramos decir que en esta zona de acá es donde se está generando ese foco, ¿sale? Ahora, eso sería solamente en una sola dirección. En la práctica, pues se requiere por lo menos el registro simultáneo de 2 renglones de electrodos en ángulo recto, es decir, un renglón y una columna, ¿sale? Para poder detectar, pues, dónde ocurre el cambio en un eje y en el otro eje, ¿sale? ¿Dudas de a qué nos referimos con estas derivaciones bipolares? Y de ahí lo que sigue son los montajes, ¿sale? Entonces vamos a terminar con esta diapositiva. En el caso de los montajes tenemos arreglos de derivaciones, ¿sale? En alguna secuencia particular. En este caso tenemos el empleo de montajes de electrodos. Va a tener al final del día un efecto de un filtro espacial, ¿sale? Es decir, va a amplificar unas regiones en deterioro de otra. Ese filtro espacial aún en la derivación monopolar, ¿sale? O de referencia, ¿sale? Entonces, vean, por ejemplo, acá en esta de aquí, pues se le va a brindar pues pues más prioridad, ¿sale? Pues a las zonas cercanas al punto de medición del electrodo. Entonces, al final del día, y con este arreglo que nosotros tengamos, pues siempre vamos a tener ahí un filtro espacial, ¿sale? Siempre vamos a estar amplificando unas regiones más que otras. Ahora, en estos montajes, en el sistema ideal, ¿sale? Pues deberíamos nosotros utilizar posiciones determinadas por marcas craneales, pues estándar, ¿sale? Ahí quisiéramos nosotros tener electrodos que se coloquen a intervalos regulares a lo largo de los ejes, ¿sale? Ya sea delantero, posterior o el transversal, ¿sale? También quisiéramos una posición simétrica respecto al plano sagital, ¿sale? Y pues también queremos cubrir pues todas las partes del cuerpo, ¿sale? Existen varios sistemas. Tenemos el sistema Montreal, el sistema Illinois, el Lennox, Schwab, Marshall, hay muchos. El más utilizado actualmente es el sistema Montreal, el que se conoce como sistema 10-20 y fue implementado más o menos a finales de la década de los 50. ¿Sale? ¿Qué va a ocupar ese sistema de montaje? Pues van a ocupar 21 electrodos. Se conoce como 10-20 porque el espaciamiento va a estar ya sea del 10% o 20% de la distancia total, ¿sale? Entre determinado par de marcas del cráneo, ¿sale? ¿Y qué característica nos brinda esto? Pues nos brinda flexibilidad para colocar también electrodos adicionales. Entonces, aparte de estos 21 electrodos, es posible pues, que yo agregue más electrodos, como se ve, por ejemplo, aquí en esta parte. Aquí tenemos más de 21, muchos más. ¿Sale? Entonces, ese sería el sistema que nos va a interesar platicar en mayor medida. Entonces, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy y la siguiente clase retomamos esta parte de los montajes. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí?
¿no? Bueno, pues entonces nos veríamos la siguiente clase, chicos. Y la siguiente clase la asigno a los dos equipos que siguen sus presentaciones, ¿sale? Para EEG, ¿sale? Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. La siguiente clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.